En el podcast del día de hoy vamos a hablar de un caso muy polémico, el análisis del caso Cancerbero. Tirone José González Orama, también conocido como Cancerbero, fue un rapero venezolano, considerado uno de los más importantes de la historia del género por la revista Rolling Stone. Su muerte el 19 de enero de 2015 en Maracay fue contemplada por las autoridades por más de 8 años como un homicidio-suicidio, pero se ha reabierto el caso en 2023 y se ha llegado a la conclusión de que se trataba de un doble homicidio. Según la primera versión de los hechos, Cancerbero se quedó a dormir con sus dos amigos Natalia y Carlos en el apartamento que pertenecía a ambos. Tyrone se despertó de madrugada, llamó a la puerta de la habitación del matrimonio y comienza una fuerte discusión con Carlos Molnar. La discusión sube tanto de nivel que Tyrone apuñala varias veces a Carlos en la espalda, mientras que su esposa Natalia permaneció en la habitación encerrada con miedo, buscando qué es lo que se podía hacer cuando una persona estaba pasando una crisis por esquizofrenia. Y después de que se escucharon unos ruidos, dándose cuenta de que el rapero se había precipitado por la ventana desde el 10º piso del edificio. Natalia afirmó que ella fue quien llamó a emergencias, tras que el cantante cayera por la ventana. Años después se comprobó que ella salió del apartamento gritando y que realmente fue un vecino quien llamó a las autoridades. Pocas horas después, el hermano de Natalia salió a dar una rueda de prensa confirmando que el cantante padecía de problemas mentales y que llevaba tiempo sufriendo de depresión. Esta información llegó a salir en todos los medios de comunicación, derivando que la gente que asumiese que lo que había ocurrido se derivase de la condición en la que se encontraba Cancerbero. A partir de esta versión inicial podemos encontrar ciertas anomalías que no cuadran con la conclusión a la que se llegó. Por ejemplo, la víctima aparece a 5 metros de distancia del edificio del que presuntamente se precipitó. Pero cuando una persona se precipita de un lugar, normalmente la trayectoria es similar, haciendo que se encuentre el cuerpo cerca del lugar, cosa que no pasó. Además, el cuerpo se encontró hacia arriba, sin embargo tenía la mandíbula fracturada y le faltaban algunos dientes, fruto de un golpe. No de la caída, porque en ese caso el cuerpo debería haber aparecido hacia abajo. También había lesiones que fueron causadas con un objeto constante, en el lado izquierdo del cuerpo, información que no se plasmó en la autopsia. Ese daño se tuvo que producir antes de la caída, es decir, que le tuvieron que golpear. Además, la víctima apareció con los pantalones por los tobillos. Porque se creía que había mantenido relaciones con Natalia a escondidas de Carlos. Partiendo de la versión oficial, Tirone ataca a Carlos apuñalándolo en varias ocasiones. Según esto, tendría que tener sangre en las manos, pero no se encontró. De acuerdo con la policía, el departamento estaba removido, sin embargo, la ventana por la que la víctima se precipitó posee unas láminas de vidrio que en el caso de crear un hueco en el que quepa una persona, se deben quitar una a una. Esto es bastante raro teniendo en cuenta que Cancerbero estaba teniendo un ataque psicótico. Además, que no podría haber vuelto a colocar las baldas una vez se ha tirado. Asimismo, tampoco se recogieron huellas dactilares que puedan comprobar o corroborar cualquiera de las versiones. Por último, el arma del crimen no se encontró. Las cámaras de seguridad estaban apagadas y las únicas huellas no coincidían con las de Cancerbero. A raíz de las investigaciones se desarrollaron distintas teorías. Una de las hipótesis es que debido a las canciones que mostraban una fuerte motivación antipolítica, el gobierno actuó contra Cancerbero. Otra teoría es que Carlos había acabado con el hermano de Cancerbero y este le había matado por venganza, lo que no termina de cuadrar con el suicidio y la compatibilidad de la esquizofrenia. En noviembre de 2023 aparece un vídeo en las redes sociales en el que Natalia confiesa que en la noche de los hechos puso un sedante en las bebidas de Carlos y Cancerbero con la intención de inhibirlos. Una vez que Molnar se quedó dormido en el sofá, lo apuñaló en el cuello. Seguidamente asestó 2 puñaladas a Cancerbero en el costado izquierdo. Después, Natalia llamó a su hermano para que fuera a ayudarla y este sobornó a los funcionarios de inteligencia estatal para que alterasen la escena del crimen y así pareciera que efectivamente hubo una pelea entre Tyrone y Carlos. Ella confesó que su hermano le pegó a Cancerbero con una vara de metal en la cara para simular la riña que defendieron ocurrió entre Carlos y la víctima, siendo esta la posible causa de la fractura mandibular apreciada en el examen externo. Posteriormente lo lanzaron por la ventana como si él se hubiera suicidado, dándole quizás impulso de más y por esto apareció más lejos de lo que habría esperado. Por último, dejaron a Natalia pisando un poco la escena para aportarle veracidad a la versión que darían después. Conclusiones. La medicina legal hace importantes aportaciones cuando se plantean problemas judiciales como en este caso. Gracias a sus técnicas se pudo obtener información importante en la exhumación, que aún es materia de investigación para esclarecer los hechos que antes no había sido tenido en cuenta o que se ocultó por algún motivo en los informes iniciales. Vemos como una versión oficial mantenida por años puede cambiar.
Otro importante punto a tener en cuenta son las lesiones por precipitación. Inicialmente, al considerarse un suicidio, era importante establecer la presencia de antecedentes de patología psiquiátrica, lo que nunca se pudo confirmar. No hubo una prueba que avalara que Cancerbero padeciera de estos. El cuerpo presentaba heridas por arma blanca y estas no son compatibles con la precipitación. Otro indicio que es importante tener en cuenta para descartar la versión del suicidio y con todas las pruebas recolectadas, posiblemente determinar que la etiología médico-legal es homicida y no suicida.